para nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Meditando en este pasaje bíblico, pidamos la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. La lección de este sábado se titula El gozo del arrepentimiento. El versículo áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, nos decía: Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La nota de introducción al tema lección se encuentra en Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 420. Si el gozo de los ángeles consiste en ver arrepentirse los pecadores, ¿no consistirá el gozo de los pecadores salvados por la sangre de Cristo en ver a otros arrepentirse y volverse a Cristo por su intermedio? Al obrar en armonía con Cristo y los santos ángeles, experimentaremos un gozo que no puede sentirse fuera de esta obra. Entremos de lleno a la lección este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Un feliz sábado, queridos y apreciados hermanos. Siempre un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios y esta escuela sabática que tiene otro perfil diferente a lo que habíamos estudiado hace meses atrás. Pero cuán importante es. Antes de entrar en el desarrollo de esta pregunta, quiero decirles una cosa que se utiliza en el medio en el que yo me desempeño, en el ramo metalúrgico. Hay un dicho, dice así: al fierro hay que golpearlo cuando está caliente. Y ustedes entienden esto. Aunque no lo hayan visto, se imaginarán el herrero cuando pone el fierro en la fragua a calentar y luego golpea sobre el yunque. El fierro está al rojo vivo y ahí le da forma a la que él quiere, golpeando. De esa forma es como lo puede moldear y llevarlo a la forma que él desea. Intrépida dedicación, dice el tópico que tenemos en este día domingo. Cuando la conciencia de la multitud fue despertada acerca de quién era realmente el Cristo, qué fuerte llamamiento hizo Pedro inmediatamente. Fíjense que aquí dice inmediatamente. ¿Qué fue lo que aprovechó Pedro? Ahora, cuando ellos vieron, cuando tuvieron evidencia de esto, enseguida él atacó con todo. Así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Interesante, hermanos, que dice para perdón de pecados. ¿Quién puede perdonar el pecado sino Dios? Decían antes. ¿Y cómo es que Jesús había demostrado tantas cosas, tantas señales que ellos no quisieron creer? Y ahora cuando vieron que realmente era el Hijo de Dios, ahí Pedro aprovechó la oportunidad y dijo: bueno, ahora que están creyendo esto, les voy a decir esto otro. Y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, la persona que recibe el Espíritu Santo se transforma. La persona que escucha al Espíritu Santo, que le dice que se arrepienta de sus faltas y que confíe en Jesús, que Él le puede perdonar sus pecados, ya el Espíritu Santo está trabajando sobre él. Y si él le presta atención, le presta oídos al Espíritu Santo, más todavía, cada día va a mejorar más su vida. Y cada día se dará cuenta de que él es culpable del sacrificio de Jesús.
pero también le viene el gozo del arrepentimiento. Siente que ese amor que tuvo Jesús por él es el que le permite la salvación. Así habló Pedro a la multitud. Y ahora nos preguntamos, ¿y en qué forma puede darnos valor? Si nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo, tendremos valor para predicar al Cristo crucificado y resucitado, así como fue en aquel tiempo. Hermanos, no tengamos miedo de esto. No sintamos que estamos apocados, como dice aquí. No debemos apocarnos y pedirle perdón al mundo por tener que decirle la verdad. Perdóname, pero yo quiero decirte esto. No, perdóname. Debo decirte esto. Debemos despreciar todo ocultamiento. Desplegad vuestros colores para hacer frente a la causa de los hombres y los ángeles. Saben, aquí hay algo interesante que me llama muchísimo la atención, hermanos. Se lo voy a leer. Necesitamos sermones de cuño antiguo. Necesitamos volver a escuchar arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Debe trabajarse por el pecador con perseverancia, con fervor, sabiamente. Necesitamos costumbres de cuño antiguo. Padres y madres en Israel de cuño antiguo. Quizá muchos pensarán, aquel hermano que decía tal o cual cosa. Sí, pero hoy estamos en otro tiempo, tenemos que predicar otras cosas. Tenemos que predicar lo mismo, hermanos. Tenemos que predicar a Cristo crucificado y resucitado, ido al cielo y allí intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Esto debe hacerse carne en nosotros para que así, con fuerza, con vigor, con todo nuestro deseo, podamos predicar al Salvador. Hagamos como Pedro. Pidamos que el Espíritu Santo nos conmueva para que así podamos testificar. Hermanos, los Hechos de los Apóstoles están hoy para que nosotros los leamos. ¿Cuántos hablarán de todos los trabajos por el pecador que cada uno de ustedes hizo? Vayamos adelante. Seamos intrépidos. No le tengamos miedo a nada. Dios está con nosotros. El Salvador lo ha prometido. Así que luchemos por eso. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Apreciados oyentes, vamos a estudiar a continuación la lección del día lunes que lleva por título Resultados milagrosos. Nos dice la pregunta A: ¿qué maravillosa obra fue realizada por el Espíritu Santo? En Hechos 2:41 leemos: así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día fueron añadidas a la iglesia como 3.000 almas. Entonces vemos que la maravillosa obra fue la conversión de esta gran multitud de personas. Dice que luego de la predicación poderosa de Pedro, este poder, ¿verdad?, que acompañaba la palabra, los convenció de que Cristo era el Mesías. Todas estas personas que se convirtieron fueron más de las que se habían convertido durante todos los años de ministerio de Cristo. Entonces vemos cómo la poderosa obra del Espíritu Santo obró entonces la conversión, ¿verdad?, en base a la semilla que ya había sido sembrada durante los años de ministerio de Cristo. Otra cosa interesante que podemos notar es que estas personas, luego de confesar su creencia en Jesús, ¿verdad?, fueron bautizados. Si bien el bautismo no es lo que transforma a las personas en verdaderos cristianos, ni tampoco los convierte, es una señal de que muestra de que son hijos de Dios, que creen en Jesucristo como su Salvador, que van a vivir para Cristo. Es decir, una declaración pública de abandonar el servicio de Satanás y ser miembros de la familia celestial. La pregunta B nos dice lo siguiente:
describa la actitud de la iglesia primitiva y lo que todos necesitamos aprender de ella. Hechos 2, 42 al 47 nos narra cómo vivían los discípulos y los creyentes de aquella era. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos, según cada uno tenía necesidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. De todo lo que hemos leído a lo largo de estos versos de Hechos, podemos identificar algunas peculiaridades de la iglesia primitiva que debiéramos imitar hoy día como seguidores de Jesús. Este grupo de creyentes primero nos dice que perseveraban en la doctrina. ¿Qué doctrina? En la doctrina de Cristo. Cristo es el centro de toda verdadera doctrina y de toda religión verdadera. Además, ellos perseveraban en la oración, método designado por Dios para comunicar lo divino con lo humano. ¿Qué más? Tenían en común todas las cosas y repartían sus bienes con los necesitados, cumpliendo así el objetivo de esta verdadera religión. Recordemos que en Isaías se nos expresa que la verdadera religión no es solamente ayunar, dar diezmos o ofrendas, sino que la verdadera religión consiste en compartir el pan con el hambriento, en llevar a casa a los pobres, en cubrir a nuestros prójimos cuando estén desnudos, es decir, en suplir sus necesidades. Estas actitudes, ¿verdad?, se basan no en la ley del interés propio, de la competencia y del egoísmo, sino en la simpatía, en la abnegación. Y estos frutos, ¿verdad?, se manifestaban por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se manifestaba no solo en dones específicos, como podía ser el hablar en distintas lenguas, sino que se manifestaba también a través del amor. Ese amor desinteresado que permitía compartir entre toda la hermandad. Y también existía unidad. Ya no había distinción social, ya no había color, no había raza, no había posición, no había riqueza, cuna. El secreto de esta unidad estaba nuevamente en Cristo y en la obra de su Espíritu Santo. Entonces, apreciados hermanos, con Cristo en nuestra vida y con su Santo Espíritu podremos también repetir estas características de la iglesia primitiva. El perseverar en la verdadera doctrina, en la oración, en la comunión con Dios, en la comunión con los hermanos, en la unidad con los hermanos y en el poder también suplir las necesidades de ellos y de las demás personas. La nota nos dice algo muy lindo. Dice que los discípulos, luego de haber recibido el derramamiento del Espíritu Santo, salieron para proclamar al Salvador resucitado, poseídos del único deseo de salvar almas. Se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos. Eran afectuosos, atentos, abnegados y dispuestos a hacer cualquier sacrificio en favor de la verdad. En sus relaciones cotidianas, unos con otros, manifestaban el amor que Cristo les había ordenado revelar al mundo. Por sus palabras, sus acciones desinteresadas se esforzaban por encender este amor en otros corazones. Que esta pueda ser nuestra experiencia, apreciados hermanos, es mi deseo, en nombre de Jesús. Amén. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. A continuación estudiaremos la lección del día martes 20 de abril, que lleva por subtítulo El milagro en el templo. La pregunta A nos dice: ¿cómo usó el Señor a Pedro y a Juan para realizar un maravilloso milagro en la puerta a la hermosa del templo? Nos cita Hechos capítulo 3, el versículo 1 al 10. Allí nos cuenta la historia de un hombre que era cojo de nacimiento.
y que se ubicaba allí en la puerta llamada la Hermosa del templo, a pedir limosna a las personas que pasaban. Por allí también pasaba Pedro y Juan. Y dice que el versículo 4 al 6 nos cuenta que él recibió la sanación. Vamos a ver. Nos dice, y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué lindo, ¿no? Este hombre recibió la sanación y dice que salió andando y saltando de alegría y bendiciendo a Dios y dando gracias a Dios, y entró con ellos en el templo. La primera parte de la nota nos dice, con gran poder los discípulos predicaban a un Salvador crucificado y resucitado. En el nombre de Jesús realizaban señales y prodigios. Los enfermos eran sanados. Vamos a pasar a la pregunta B, que nos dice, ¿cómo reaccionó el pueblo ante el milagro y qué declaró Pedro para enfatizar el verdadero origen del mismo? Nos cita Hechos capítulo 3, versículo 11 al 16. ¿Qué nos dice? Vamos a leer el versículo 12 y 13. Y viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había determinado dejarle en libertad. Vamos a pasar al 15 y el 16, que nos dicen, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. En el 16 vamos a leer la aclaración que hace Pedro. Y dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, en su nombre le ha confirmado. Así que la fe que por él es, le ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces las personas habían puesto los ojos en Pedro y Juan, como si había virtud o poder en sí mismo, en ellos mismos, para realizar este milagro. Pedro aclaró la situación y dijo que este milagro se había llevado a cabo por la fe en Cristo Jesús, ¿no? Vamos a ir a la pregunta C, que nos dice, ¿cómo fue que Pedro gentilmente le dio a sus oyentes el beneficio de la duda? Y nos cita Hechos, capítulo 3, versículo 17. ¿Qué nos dice? Ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Entonces vemos como Pedro no era su intención condenar a sus oyentes, ¿no? Entonces, la intención de Pedro era predicarle a Cristo crucificado y resucitado, ¿no? Para que ellos también puedan obtener la salvación. La nota nos aclara un poquito más y nos dice lo siguiente. Sé que por ignorancia lo habéis hecho, dijo Pedro, pero esa ignorancia no excusaba el hecho, pues habían tenido mucha luz que se les había sido concedida. Se presenta la declaración de que si hubieran sabido que él era el príncipe de la vida, no lo habrían crucificado. Pero, ¿por qué no lo sabían? Porque prefirieron no saberlo. No tenían interés en escudriñar y estudiar, y su ignorancia les trajo su ruina eterna. Habían tenido la máxima evidencia para basar su fe, y delante de Dios estaban en la obligación de aceptar la evidencia que les había dado. Su incredulidad los hizo culpables de la sangre del unigénito Hijo del Dios infinito. Que Dios nos pueda bendecir, que podamos meditar en esta maravillosa historia, que podamos rescatar lecciones para nosotros también. Que Dios nos pueda bendecir. Amén. Miércoles. Tiempo de caer sobre la roca. Habiendo presentado la verdad sobre Cristo,
qué llamamiento hizo Pedro a sus oyentes en el templo. El versículo de Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados todos sus pecados, pues van a venir tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo resuena actualmente este mismo llamamiento con mayor urgencia? Muchos de nosotros podemos estar viviendo con una falta de espiritualidad, con formalismo, siendo infieles al voto que hemos hecho a través del bautismo. Y esta situación nos va a llevar a la perdición, a menos que con corazón quebrantado acudamos a Dios para experimentar un verdadero arrepentimiento, confesar nuestros pecados y por la gracia de Dios huir del mal. El Espíritu y Profecía dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, páginas 124 y 125, que a veces nos emocionamos en los servicios religiosos o en nuestra vida espiritual, pero no caemos sobre la roca que es Cristo. Es necesario caer sobre la roca, humillarnos ante Dios. Pregunta B: ¿cómo únicamente podremos experimentar el refrigerio al que se refiere? ¿Qué es refrigerio? ¿Qué son tiempos de refrigerio? Son tiempos de descanso, tiempos de alivio, tiempos de paz. Y eso es lo que nos ofrece Dios. El profeta Isaías habla acerca de distintas situaciones. En el versículo 25 del capítulo 43, Dios se presenta como quien borra nuestras rebeliones por amor a cada uno de nosotros y promete no recordar cada uno de nuestros pecados. Y en el capítulo 44, el versículo 3, promete el derramamiento de su Santo Espíritu y su bendición sobre los nuevos brotes. Finalmente, en Isaías el capítulo 60, nos da una orden. Dice: levántate y resplandece, porque tinieblas van a cubrir la tierra y oscuridad los pueblos, pero sobre nosotros nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Así como la lluvia temprana fue dada en los tiempos del Pentecostés, también se promete la lluvia tardía para hacer madurar la cosecha, para el fin de la historia de esta tierra. Y nosotros tenemos que estar preparados. El Espíritu Santo nos lleva a contemplar el gran amor de Jesús. Y cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador y nos sometemos a Él, nuestra vida va a ser transformada día a día por el poder de su Santo Espíritu y prepararnos para recibir el refrigerio prometido, la lluvia tardía, en abundancia del poder de lo alto al final del tiempo. Muy felizado, hermanos. Vamos a estudiar el tópico 5, perteneciente al día jueves 22 de abril, cuyo subtítulo es Preparación para el glorioso evento. La pregunta nos dice, la pregunta vamos a dividirla en dos partes. La primera parte nos dice, ¿quiénes solamente recibirán el refrigerio? Primero recordad que el refrigerio se refiere a lo dicho en Hechos capítulo 3, versículo 19 y 20. En la carta segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10, nos dice lo siguiente: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Analicemos entonces este versículo. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento y luego nos dice que no hay que arrepentirse. Además, una tristeza que proviene de Dios, ¿será que Dios quiere que nos pongamos tristes, que vivamos tristes todas nuestras vidas? No. Este versículo está dentro del contexto de la lección que estamos estudiando. Vamos a recordar las lecciones que estuvimos estudiando hasta el momento de hoy. El ser humano, natural,
tiene la tendencia a ser orgulloso, egoísta y ocultar sus faltas, por lo cual no va a prosperar, porque no reconoce que se está equivocando. Cuando el ser humano tiene contacto con Cristo, empieza a leer la palabra de Dios, empieza a buscar más de este Salvador. El Espíritu Santo tiene la oportunidad de trabajar con los defectos de la persona, para que de alguna forma pueda entender que los tiene. Es aquí donde el individuo puede seguir estudiando de Dios y pedir el Espíritu Santo, o retractarse y volcarse a su orgullo. Y así como los discípulos tenían que vaciarse, recordemos la lección del vaso para el Espíritu Santo, tenían que vaciarse de su orgullo y de sus defectos para poder llenarse del Espíritu Santo, así también nosotros tenemos que luchar contra estas tendencias. Al contemplar el amor de Dios y el Espíritu Santo al mostrarnos nuestras faltas, nos sentimos tristes porque comprendemos la gran falta que somos ante Dios, cómo somos desagradecidos ante un ser tan amoroso. Entonces, nuestros pecados, a la luz del amor de Dios, nos hace sentir tristes, por lo cual el Espíritu Santo puede trabajar y ayudarnos a alcanzar el arrepentimiento, de entender de que el pecado que tenemos no tiene que proseguir, y este arrepentimiento produce la salvación. Es tan bueno que nos pase esto, es tan bueno sentir la tristeza por el pecado a la luz del amor de Dios, que es lo mejor que nos puede pasar. Parafraseando el texto aquí que dice no hay que arrepentirse. Sin embargo, ¿cuál es la tristeza que el mundo produce? Cuando tuvimos la oportunidad de decidir si escuchar al Espíritu Santo y ver que teníamos falta, y decidimos no hacerlo y seguir con nuestro orgullo, hay una consecuencia. Esta consecuencia también produce dolor. Sin embargo, las personas se vuelven a retraer, no aceptan su culpa, y esto no produce arrepentimiento genuino, por lo cual se aleja cada vez más de la influencia del Espíritu Santo y por consiguiente producirá la muerte espiritual y más adelante la muerte segunda. Este arrepentimiento por nuestra naturaleza es el arrepentimiento genuino, la cual nos dice la nota, llevará a una transformación en la vida. Es la ausencia de esta verdadera tristeza por el pecado lo que hace que muchas conversiones sean superficiales, como estuvimos hablando recién. No se efectúa una reforma en la vida, pero cuando el pecado es visto a la luz de la ley de Dios y se comprende su verdadero carácter, será apartado del corazón y de la vida. La tristeza por el pecado acerca el alma penitente al lado de Jesús. Allí puede suplicar eficazmente el perdón y obtener la gracia para vencer. Allí su oscuro entendimiento puede ser iluminado y el corazón de piedra transformado en un corazón de carne. Allí el pecador rebelde es sometido y su voluntad es puesta en conformidad con la voluntad de Dios. The Review and Herald, 8 de junio de 1911. Entonces, como habíamos mencionado, ¿quiénes solamente recibirán el refrigerio? Pues aquellos que han aceptado que el Espíritu Santo trabaje en su corazón, al punto de ver su necesidad de un Salvador y de aceptar que tiene pecados y que necesita con suma urgencia cambiarlos. Aquellos que son influenciados por el Espíritu Santo y el amor de Dios se arrepienten de su condición natural de pecador y realmente desean un cambio. Ellos solamente recibirán el refrigerio. ¿Y cuál será el glorioso resultado del mismo? Pues lo respondimos hace unas líneas atrás. El deseo de corresponder el amor de Dios nos lleva a arrepentirnos y ese arrepentimiento permite que el Espíritu Santo trabaje, nos limpie de nuestras faltas y tendencias pecaminosas, por lo cual el resultado será una transformación del carácter, un carácter que busca asemejarse al carácter de Dios. Hermanos, es glorioso, pero necesitamos ese arrepentimiento. Nos dice la nota Primeros Escritos, página 71.
Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh, y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable. Vamos a repetir esto, hermanos. Y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que hayan vencido todas las tendencias y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda su palabra y obras malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla, en el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Hermanos, suena difícil, pero si lo vemos con el carácter de obligación, a la luz de la salvación por las obras, donde tenemos que hacer el esfuerzo de dejar de ser pecadores, donde tenemos que nosotros dejar de pecar, de dejar de tener la tendencia al pecado, va a ser imposible, porque no tenemos naturalmente esta habilidad de dejar del deseo del pecado, por lo cual este mensaje se hace completamente imposible de cumplir. Pero hay que verlo a través de la luz de la gracia, donde se ve el inmenso amor de Dios, donde envió a su Hijo a morir por nosotros, para que por medio de Él alcancemos la salvación. Es un amor tan grande que no lo podemos entender, pero sí lo podemos sentir si nos permitimos ver todos los días las promesas cumplidas de Dios y cómo a través de su cuidado hemos llegado a este momento. Y ahí, a través de la luz de la cruz, vamos a sentirnos completamente indignos. Esa tristeza es la que transforma nuestra vida. Y por medio de esa motivación de querer estar con un ser amoroso, es que vamos a obrar. Pero no podemos hacerlo por nosotros mismos. Hay que aprender a confiar y depender de Dios. Hermanos, confiar en Dios y descansar en sus promesas es hermoso, pero cuán difícil se nos hace para los seres orgullosos y dependientes de su justicia propia. Abracemos las lecciones hermosas que tenemos y pongámoslas en práctica. Es mi deseo y oración para todos ustedes. Amén. Muy buen día, apreciados hermanos. Un gusto poder saludarles en este momento. Vamos a hacer un resumen con la gracia de Dios de lo que fue la lección número 4 titulado El gozo del arrepentimiento. Hechos capítulo 2, versículo 38. En este versículo estaba basado el estudio de esta semana y dice de la siguiente manera: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El espíritu de profecía nos dice de la siguiente manera: si el gozo de los ángeles consiste en ver arrepentirse a los pecadores, ¿no consistirá el gozo de los pecadores salvados por la sangre de Cristo en ver a otros arrepentirse y volverse a Cristo por su intermedio? Al obrar en armonía con Cristo y los santos ángeles, experimentaremos un gozo que no puede sentirse fuera de esta obra. Qué hermoso entonces que cada uno de nosotros podamos experimentar el arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento que no tiene temor por causa de la persecución, porque consiste en una conciencia tranquila, una conciencia en paz, una vida en armonía con Dios y, por supuesto, el trabajo que se realiza en favor de otras almas. El tópico del domingo se titula Intrépida dedicación. Es interesante que cuando los discípulos fueron investidos con el poder del Espíritu Santo, entonces ellos hicieron frente sin temor a las situaciones de peligro. Recordemos que en esos tiempos estaban comenzando los tiempos de persecución. Entonces,
ellos fueron capacitados para poder presentar el Evangelio tal cual es. Y uno de los mensajes que fueron entregados fue justamente sobre el arrepentimiento. Arrepentíos y sed bautizados. De esto se trata en el primer mensaje. Entonces, al escuchar Pedro la expresión sincera de la multitud, les presentó sin temor la necesidad de arrepentimiento y conversión para que sus pecados puedan ser perdonados. Y entonces, por supuesto, ellos también iban a participar de esta bendición del don del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo también hubieron resultados milagrosos, el tópico del día lunes. Y podemos entender en este tópico de que el apóstol Pedro habló con gran poder, y en ese lugar habían judíos piadosos que eran sinceros, y entonces realmente fueron convencidos por el poder que acompañaba las palabras tanto del Mesías antes de que los discípulos comenzaran su obra como después. Entonces, la poderosa obra del Espíritu Santo que obraba en Pedro y la multitud fue notoria, y unas 3.000 personas aceptaron la invitación para acudir al Señor Jesús y fueron bautizados. Interesante que la iglesia dice que perseveraban firmes en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en la oración. ¡Qué hermoso! Entonces, esta es la experiencia de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y también la preparación necesaria para el derramamiento del Espíritu Santo, tanto individualmente como iglesia también. El tópico del día martes, el milagro en el templo. Es interesante recordar en esta oportunidad de que mientras Pedro y Juan iban camino al templo, se encontraron con un hombre que estaba tullido, cerca de 40 años, que él estaba a la puerta del templo esperando una limosna. Y es interesante de que bien Pedro no tenía plata ni oro, como dice el texto, le dio lo más valioso, la salud, no solo la salud física, sino la salud espiritual. Los primeros cristianos entonces vivían un notorio amor fraternal que testificaba ante la comunidad que los rodeaba. Milagros eran realizados por los apóstoles para testificar el poder de Dios. Entonces, qué maravilla cuando este hombre finalmente recibió este milagro y ahora pudo entrar junto con los discípulos y adorar a Dios. Todo esto era evidencia de la obra que Jesús ya había realizado y ahora era mucho más notoria. Es interesante también considerar el miércoles tiempo de caer sobre la roca. Este título es muy importante porque hacía una invitación el apóstol Pedro a la multitud que escuchaba. Él le hizo comprender de que todo se había cumplido y ahora el Espíritu Santo había descendido. Y el mensaje siempre fue: arrepiéntanse, conviértanse. El Señor desea borrar sus rebeliones, ¿no? Y bueno, eran una nación que el Señor había redimido. El curar al mendigo lisiado en el templo dio la oportunidad a Pedro para predicar a quienes allí estaban, pueblo y sacerdotes, sobre la divinidad de Cristo y la salvación solo en Él. Y por último, preparación para el glorioso evento. Ceder ante la influencia del Espíritu nos lleva a una verdadera tristeza por el pecado. Esto transforma nuestra vida y nos capacita a proclamar el Evangelio, estar firmes en la crisis final y vivir la santidad de Dios. Amén.